Se acercan los exámenes. Seguro reprobaré ética. ¿Pero por qué? A mí se me hace muy interesante. ¿Lo dices en serio? Sí, me encanta saber cómo pensaban los antiguos filósofos, pero mi favorito es Kant. ¿Emmanuel Kant? Pues verás, Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, actualmente Kaliningrado, Rusia. Era el cuarto de 9 hermanos, de los cuales solo 5 alcanzaron la adolescencia. Pasó toda su vida dentro o en los alrededores de su ciudad natal, la capital de Prusia Oriental. Su madre era hija de un fabricante de sillas de montar y su padre un artesano. Los padres de Kant eran pietistas y ponían énfasis en la intensa devoción religiosa y la humildad personal. Para los pietistas el cristianismo es una cuestión del corazón más que del entendimiento. Oh, creo que recuerdo. Yo leí que su nombre original era Emanuel, pero lo cambió después de aprender hebreo. En 1740 se inscribió en la Universidad de Königsberg para estudiar teología y sería aquí donde se acercaría a la filosofía racionalista propuesta por Wolff. Así es, también sería en este periodo que se despertaría su interés por la ciencia natural y muy especialmente por la mecánica de Newton. Tras la muerte de su padre en el año de 1746 se trasladó a Oxford para ejercer como preceptor. Pero sin contar esa única excepción, Kant nunca se alejó mucho de su ciudad natal. Llevó siempre una vida esquemática. A la edad de 46 años, Kant era conocido como un erudito y un filósofo cada vez más influyente. Nunca se casó y aunque en su juventud fue un hombre sociable, con la madurez se centró cada vez más en sus investigaciones y estudios, que adquirió fama de introspectivo y aislado. A partir del año 1770 fue nombrado profesor de lógica y metafísica y tras entrar en contacto con el empirismo escéptico de Hume, se orientó a la construcción de su propia filosofía crítica. En 1781, con el advenimiento de la crítica de la razón pura, produce los primeros resultados de su pensamiento, fundamentando el conocimiento humano. Continuó desarrollando su filosofía moral, especialmente en la crítica de la razón práctica. Sus obras fueron bien recibidas por los contemporáneos de Kant y confirmaron su posición prominente en la filosofía del siglo XVIII. La salud de Kant era mala desde hace mucho tiempo, pero después empeoró. Immanuel murió en Königsberg el 12 de febrero de 1804. Vaya, no sabía muchas de las cosas que dijeron. La verdad es que ahora me interesa mucho más. ¿Por qué es conocido Immanuel Kant? Él es primero y más importante representante del criticismo. Fue un precursor del idealismo alemán. Bueno, yo recuerdo que un imperativo categórico pretende ser un mandamiento autónomo, es decir, que no dependa de ninguna otra ideología, además de ser autosuficiente, y así ser capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. E influyó muchísimo en la filosofía universal. Me viene un poco a la mente sobre el imperativo categórico, pero no recuerdo mucho acerca de esto. Bueno, yo recuerdo que un imperativo categórico pretende ser un mandamiento autónomo, es decir, que no dependa de ninguna otra ideología, además de ser autosuficiente, y así ser capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Recuerdo que existen 3 formulaciones sobre esto. Me vienen a la mente 2. Obra sobre la forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Y la otra es obrar de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre con un fin y nunca solo como un medio. El tercero dice, obra como si, por medio de tus máximas, fueras siempre un miembro legislador de un reino universal de los fines. No olvidemos que una de sus preguntas más frecuentes era ¿qué es el hombre? Aparte de esa, tenía otras 2 más, que decían así, ¿qué debo hacer y qué puedo saber? Su más importante obra podría ser Crítica de la razón pura, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía y el hecho de la filosofía moderna. En ella se investiga la estructura misma de la razón. Otra obra es la Crítica de la razón práctica, centrada en la ética, donde establecerá la necesidad de un principio moral a priori, que llama imperativo categórico. Él dice, el hombre deberá actuar como si fuese libre, aunque no sea posible demostrar teóricamente tal libertad. Además, está la crítica del juicio. Aquí propone que cuando en la posición de fin interviene el hombre, el juicio al que se llegará es estético. En tanto, cuando el mismo fin está puesto en la naturaleza, el juicio será teológico.
y en la metafísica de las costumbres indaga en la filosofía del derecho y del Estado. Él adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, el derecho, la moral, la religión y la historia. Además, hizo un grandísimo esfuerzo por conciliar el empirismo y el racionalismo. No puedo creerlo. Antes para mí la filosofía era algo antiguo y sin sentido, pero ahora hasta yo me pregunto acerca de la libertad y la responsabilidad. Siempre podemos aprender mucho de los grandes pensadores.